Camarera es despedida por ayudar a Bukele. Pero al día siguiente él toca a su puerta. Lucía había trabajado como camarera en un pequeño restaurante de San Salvador durante casi una década. Cada día era una batalla contra el cansancio y las largas jornadas de pie, pero siempre mantenía una sonrisa en el rostro, porque sabía que su trabajo era lo que sostenía a su familia. Su hija pequeña, Sofía, y su madre enferma dependían completamente de ella. Aunque el sueldo no era mucho, Lucía se las ingeniaba para estirarlo hasta fin de mes. Sin embargo, aquel día su vida dio un giro inesperado. Todo comenzó una mañana común, mientras organizaba las mesas antes de la hora del almuerzo. El restaurante estaba más tranquilo de lo habitual, lo que le permitió tomarse unos minutos para limpiar con calma y ajustar los últimos detalles. No imaginaba que esa sería la jornada más importante de su vida. A mitad de la tarde, un hombre entró al restaurante con una gorra que le cubría parcialmente el rostro. Vestía de manera sencilla, pero había algo en él que llamaba la atención. Lucía lo recibió con una sonrisa amable, como lo hacía con todos los clientes, y lo condujo hasta una mesa cercana a la ventana. Sin pensarlo mucho, le ofreció el menú y esperó a que él decidiera. «¿Qué me recomienda?», preguntó el hombre, levantando la mirada por primera vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cansancio. Lucía notó que su voz tenía un tono familiar, aunque no lograba identificar de dónde. Le recomendó el plato especial del día: sopa de gallina con tortillas recién hechas, el favorito de muchos clientes habituales. Sin embargo, el hombre no parecía estar interesado en la comida. Observaba a su alrededor, como si buscara algo más que un simple almuerzo. «Voy a tomar lo que me recomendó», dijo finalmente, esbozando una pequeña sonrisa. Lucía se dirigió a la cocina para preparar el pedido, sin dejar de preguntarse quién podría ser ese misterioso cliente. Algo en su actitud y en su forma de hablar le resultaba extrañamente conocido. Cuando volvió a la mesa con la sopa, notó que el hombre había sacado su teléfono y parecía estar revisando mensajes. Sin querer interrumpirlo, dejó el plato con suavidad y se alejó. Mientras atendía a otras mesas, escuchó una conversación que provenía de la cocina. Uno de sus compañeros hablaba en voz baja con otro empleado, mencionando que habían escuchado rumores de que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, había sido visto en la zona. Al principio, Lucía lo tomó como una simple anécdota. ¿Qué posibilidades había de que alguien tan importante estuviera en un lugar tan humilde como aquel restaurante? Pero mientras seguía atendiendo al misterioso hombre, la idea comenzó a tomar forma en su mente. Observó de nuevo sus gestos, su manera de hablar y la forma en la que se movía. ¿Podría ser él? Nayib Bukele sentado en una de las mesas, disfrutando de un plato de sopa. La duda la consumía, pero decidió mantener la calma. No quería hacer el ridículo preguntando algo tan absurdo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Minutos después, el hombre levantó la mano, llamándola con un gesto suave. «Disculpe, señorita, ¿podría ayudarme con algo?», preguntó, con una expresión de genuina preocupación en el rostro. Lucía se acercó sin dudar. Había algo en su mirada que la desarmaba, como si detrás de aquella pregunta hubiera una historia mucho más grande. El hombre explicó que había olvidado su billetera en el auto y que no tenía cómo pagar en ese momento. Lucía, sin pensarlo dos veces, le dijo que no se preocupara. «No se preocupe, señor. Puede pagar más tarde, o cuando regrese», respondió, mostrándole una sonrisa cálida. El hombre la miró, sorprendido por su amabilidad. Agradeció de corazón y prometió regresar en cuanto pudiera. Se despidió con una leve inclinación de cabeza y salió del restaurante. Lucía lo observó desde la ventana, preguntándose si realmente volvería. Esa tarde, la gerente del restaurante la llamó a su oficina. Lucía pensó que sería para discutir algún asunto relacionado con el servicio, pero lo que ocurrió fue mucho peor de lo que esperaba. «Lucía, me han informado que permitiste que un cliente se fuera sin pagar. Eso va en contra de las políticas del restaurante», dijo la gerente con un tono frío y severo. Lucía intentó explicar lo ocurrido, asegurando que el hombre volvería a pagar su cuenta, pero la gerente no quiso escuchar razones. Le dijo que no podía permitir ese tipo de comportamientos, y sin más, la despidió en el acto. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Lucía mientras recogía sus cosas. No podía creer lo que estaba pasando. Había perdido su trabajo por querer ayudar a alguien. Esa noche fue una de las más difíciles de su vida. Sentada en la sala de su pequeña casa, intentaba encontrar una solución. ¿Cómo les diría a su madre y a su hija que ya no tenía trabajo? Las facturas seguían acumulándose, y el temor de no poder mantener a su familia la abrumaba. Pero lo que Lucía no sabía era que el destino le tenía preparada una sorpresa que jamás olvidaría. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles, alguien tocó a su puerta. Lucía, aún adormecida, se levantó para ver quién era. Al abrir, se encontró cara a cara con el mismo hombre del restaurante, solo que esta vez no llevaba gorra ni trataba de ocultar su identidad. «Buenos días, Lucía. Creo que tenemos algo pendiente que resolver», dijo Nayib Bukele con una sonrisa tranquila, mientras extendía una mano hacia ella. Lucía quedó paralizada, sin poder pronunciar palabra. «¿Puedo pasar?», preguntó él,
con la misma amabilidad que había mostrado el día anterior. La historia estaba a punto de dar un giro inesperado, y Lucía estaba a punto de descubrir que, a veces, la vida nos sorprende de las maneras más increíbles. Lucía aún no podía creer lo que veía. Tenía frente a ella al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, parado en la puerta de su casa, con una sonrisa amable y esa mirada que solo había visto en la televisión. Se frotó los ojos, pensando que tal vez estaba soñando, pero no, él estaba allí, tan real como la brisa fresca de la mañana. «Perdón por aparecer así tan temprano», dijo Bukele, con un tono humilde, «pero sentí que era importante venir a hablar contigo». Lucía, aún sin palabras, dio un paso atrás y lo invitó a pasar. Su pequeña sala, decorada con muebles sencillos y fotografías familiares, parecía de repente demasiado modesta para recibir a alguien tan importante. Nayib observó el lugar con atención, notando los detalles que contaban la historia de una mujer trabajadora y una familia llena de amor, a pesar de las dificultades. «Lucía, quiero disculparme por lo que pasó ayer», continuó, sentándose en el sofá. «Sé que te causé un problema serio, y eso no está bien». Lucía se quedó de pie, con las manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza, mientras intentaba procesar lo que él estaba diciendo. ¿Cómo había descubierto dónde vivía? ¿Y por qué se había tomado la molestia de buscarla? «No entiendo», logró decir finalmente. «¿Cómo supo dónde vivo?» Nayib sonrió con calma. «No fue difícil. Pregunté en el restaurante, y un par de personas me ayudaron a encontrarte. Quería asegurarme de que estuvieras bien después de lo que pasó. Sé que perdiste tu trabajo por mi culpa, y no puedo permitir que eso quede así». Lucía sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de alivio y gratitud. «No tiene que disculparse», señor presidente respondió, tratando de sonar firme. «Yo solo hice lo que sentí que era correcto, y por eso estoy aquí», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Lo que hiciste fue un acto de bondad, y el mundo necesita más personas como tú. No puedo cambiar lo que sucedió en el restaurante, pero sí puedo ofrecerte una oportunidad para que todo mejore». Lucía lo miró con incredulidad. ¿A qué se refería exactamente? Antes de que pudiera preguntar, Nayib sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. «Aquí tienes», dijo. «Pero antes de abrirlo, quiero que sepas algo. Este no es un simple gesto de compensación. Es una puerta que estoy abriendo para ti, porque creo que personas como tú merecen mucho más de lo que la vida a veces les da». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro, encontró una carta escrita a mano por el propio presidente. Las palabras, cargadas de calidez y sinceridad, le agradecían por su gesto desinteresado y le ofrecían un nuevo trabajo en un proyecto especial de ayuda comunitaria que él estaba liderando. Además, el sobre contenía un cheque que le permitiría cubrir los gastos de su casa durante varios meses. «Quiero que trabajes conmigo en este proyecto», continuó Nayib. «Se trata de apoyar a las familias más necesitadas y de llevar esperanza a las comunidades más vulnerables. Tu experiencia y tu gran corazón serán de gran ayuda». Lucía sintió que sus piernas comenzaban a temblar. ¿Era real todo lo que estaba escuchando? ¿El presidente de El Salvador le estaba ofreciendo un trabajo para ayudar a otras personas? «No sé qué decir», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Esto es más de lo que podría haber soñado». «Solo di que sí», respondió Nayib, guiñándole un ojo. «Y juntos podremos hacer grandes cosas». En ese momento, la puerta de la casa se abrió y apareció Sofía, la hija de Lucía, frotándose los ojos todavía somnolienta. Al ver al hombre sentado en el sofá, se detuvo en seco. «Mamá, ¿es él?», preguntó la niña con asombro. Lucía asintió lentamente, mientras una sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. Nayib se levantó del sofá y se agachó para estar a la altura de Sofía. «Hola, Sofía. Me alegra conocerte», dijo con ternura. «Tu mamá es una mujer increíble, ¿lo sabías?». Sofía asintió tímidamente, aferrándose al brazo de su madre. La presencia de Nayib, lejos de intimidarla, parecía transmitirle una extraña sensación de calma. «¿Te gusta ayudar a los demás, como tu mamá?», le preguntó Nayib. Sofía sonrió. «Sí, siempre me dice que ayudar a las personas es lo más importante». «Entonces creo que tienes una gran maestra en casa», respondió Nayib, guiñándole un ojo. El ambiente en la sala se llenó de calidez. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que el peso que había llevado sobre sus hombros comenzaba a desaparecer. Las palabras de Nayib no solo le ofrecían una nueva oportunidad, sino también una nueva esperanza para su familia. «¿Aceptas el trabajo?», preguntó él, extendiendo una mano hacia ella. Lucía tomó su mano, con una mezcla de emoción y gratitud en el corazón. «Claro que sí», respondió, con lágrimas en los ojos. «Gracias por confiar en mí». «No me des las gracias todavía», dijo Nayib, con una sonrisa. «Lo mejor está por venir». Mientras Nayib se despedía, prometiéndole que pronto se pondrían en contacto para coordinar su nuevo trabajo, Lucía lo vio salir por la puerta, con una sensación de profunda gratitud. La vida le había dado un golpe duro el día anterior,
Pero ahora parecía que todo estaba a punto de cambiar para mejor. Lucía cerró la puerta y se apoyó contra ella, todavía tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Miró a Sofía y la abrazó con fuerza. «Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien», susurró, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a su hija. Lo que no sabía era que esa sería solo la primera de muchas sorpresas que estaban por venir. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Su mente estaba inundada de pensamientos, emociones y una mezcla de ilusión y temor por lo que estaba por venir. Sabía que la vida le estaba dando una nueva oportunidad, una que nunca habría imaginado. Pero con esa oportunidad también venían preguntas. ¿Estaría preparada para ese nuevo desafío? ¿Qué esperaban de ella? ¿Sería capaz de estar a la altura? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Sofía, recibió una llamada inesperada. El número no estaba registrado en su teléfono, pero algo le decía que debía contestar. «Lucía, buenos días. Habla Andrea», la coordinadora del proyecto social del presidente Bukele, dijo una voz amable al otro lado de la línea. «Me pidió que me pusiera en contacto contigo para darte más detalles sobre el trabajo. ¿Podríamos vernos esta tarde en la casa presidencial?» Lucía se quedó en silencio por un momento. ¿La casa presidencial? Nunca había estado allí, y la idea de cruzpuertas le parecía casi surrealista. «Por supuesto, estaré allí», respondió finalmente, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente se sentía. Después de colgar, se apresuró a preparar a Sofía para llevarla a la casa de su vecina, doña Marta, quien siempre le ayudaba a cuidar a la niña en momentos de emergencia. Una vez lista, Lucía salió a tomar el autobús que la llevaría al centro de la ciudad, con el corazón acelerado y una mezcla de nerviosismo y emoción. Al llegar a la casa presidencial, fue recibida por Andrea, una mujer de unos 40 años, con una sonrisa cálida y una energía contagiosa. «Lucía, qué gusto conocerte en persona». «Ven, vamos a la sala de reuniones», dijo Andrea, guiándola por los amplios pasillos. La sala de reuniones era un espacio amplio y luminoso, decorado con fotografías de proyectos sociales y momentos importantes del país. Sentada en una de las sillas, Lucía se sintió pequeña, pero al mismo tiempo llena de una extraña sensación de pertenencia. «Bueno, vamos al grano», comenzó Andrea. «Nayib me contó todo sobre lo que sucedió en el restaurante y la manera en que actuaste. Él cree, y yo estoy totalmente de acuerdo, que personas como tú son esenciales para este proyecto». Andrea le explicó que el proyecto tenía como objetivo brindar apoyo a las comunidades más necesitadas del país. Se trataba de ofrecer asesoría, coordinar donaciones y organizar eventos comunitarios para mejorar las condiciones de vida de cientos de familias. «Tu rol sería el de coordinadora comunitaria», continuó Andrea. «Sabemos que tienes experiencia trabajando con personas y que eres alguien que no duda en ayudar cuando más se necesita. Queremos que seas nuestros ojos y oídos en las comunidades, que nos ayudes a identificar las necesidades más urgentes y a encontrar soluciones junto con el equipo». Lucía escuchaba atentamente, tratando de asimilar cada palabra. Era un gran desafío, pero también una oportunidad única para hacer la diferencia en la vida de muchas personas. «¿Y qué dice Nayib de todo esto?», preguntó finalmente, con una sonrisa tímida. Andrea rió suavemente. «Él está muy emocionado de que te unas al equipo. De hecho, quiso asegurarse de que estuvieras cómoda y que tuvieras todo lo necesario para empezar con el pie derecho». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Nayib apareció, con esa energía tranquila y cercana que tanto lo caracterizaba. «¿Cómo estás, Lucía?», preguntó, sentándose junto a ella. «¿Andrea ya te contó todo?». Lucía asintió, todavía sin poder creer que estaba viviendo ese momento. «Sí, señor presidente. Me parece un proyecto maravilloso. Llámame Nayib, por favor», corrigió él, sonriendo. «Y me alegra mucho que pienses así, porque realmente creo que puedes marcar una gran diferencia. Este es solo el comienzo, Lucía». Luego, sacó un folder de su portafolio y lo puso sobre la mesa frente a ella. «Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el proyecto. Quiero que lo revises con calma y me digas si tienes alguna pregunta. Pero antes de que lo leas, quiero que sepas algo. Este proyecto no es solo un trabajo, es una misión, una oportunidad para transformar vidas y crear algo que realmente importe». Lucía tomó el folder y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso simbólico de lo que representaba. No era solo papel, era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. «Gracias, Nayib. No sé cómo agradecerte por esta oportunidad», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, mirándola con seriedad. «Solo sigue haciendo lo que ya sabes hacer, ayudar a los demás». La reunión continuó durante una hora más, con Andrea explicándole los detalles logísticos y Nayib compartiendo algunas anécdotas personales sobre sus visitas a las comunidades. Lucía se sintió cada vez más motivada y conectada con la misión que le estaban encomendando. Al finalizar, Nayib se levantó y le tendió la mano. «Bienvenida al equipo, Lucía. Estoy seguro de que harás un trabajo increíble». Mientras salía de la casa presidencial, Lucía sentía que caminaba sobre una nube. Miró el cielo despejado y respiró profundamente.
agradeciendo a la vida por esa segunda oportunidad que le había dado de la manera más inesperada. No podía esperar a contarle todo a Sofía, a su familia, a doña Marta, pero en el fondo sabía que lo que realmente importaba era el impacto que podía tener en la vida de tantas otras personas que necesitaban esperanza. Y en ese momento, Lucía prometió que no iba a desperdiciar ni un segundo de esa nueva oportunidad. Al día siguiente, Lucía amaneció con una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que comenzaba una nueva etapa en su vida, una etapa que no solo cambiaría su destino, sino también el de muchas personas que nunca había conocido. Después de dejar a Sofía en casa de doña Marta, se dirigió a la oficina central del proyecto, ubicada en una antigua casona remodelada en el centro de la ciudad. El edificio tenía un aire acogedor, lleno de luz natural y decorado con fotografías de las comunidades que habían sido beneficiadas por los programas sociales del gobierno. Al entrar, fue recibida por un grupo de personas que la saludaron con una calidez que la hizo sentir en casa. Lucía, bienvenida, soy Rodrigo, el encargado de logística, dijo un hombre alto y sonriente, estrechándole la mano. Hemos escuchado mucho sobre ti, y estamos felices de tenerte aquí. Lucía agradeció con una sonrisa tímida mientras recorría las instalaciones. Le presentaron al resto del equipo, compuesto por trabajadores sociales, médicos, voluntarios y coordinadores, que parecían compartir la misma pasión por ayudar a los demás. Hoy será un día tranquilo para que te familiarices con todo, dijo Andrea, quien la había acompañado desde la casa presidencial. Mañana empezaremos con las visitas a las comunidades. Lucía asintió, agradecida por tener un poco de tiempo para adaptarse. Pasó la mañana revisando documentos, familiarizándose con los proyectos en curso y tomando notas sobre las comunidades que visitarían. Cada historia que leía era un recordatorio de por qué estaba allí. Familias que luchaban por salir adelante, niños que necesitaban atención médica, personas mayores que vivían en el olvido. A la hora del almuerzo, se unió al resto del equipo en la pequeña cafetería del edificio. Mientras comían, las conversaciones giraban en torno a las experiencias de cada uno en el campo. Lucía escuchaba con atención, maravillada por las historias de resiliencia y solidaridad que compartían sus nuevos compañeros. ¿Y tú, Lucía?, preguntó Rodrigo. Curioso, ¿qué te llevó a formar parte de este proyecto? Lucía tomó un sorbo de agua antes de responder. Bueno, supongo que siempre he tenido el deseo de ayudar a los demás. Desde pequeña, mi mamá me enseñó a compartir lo poco que teníamos. Pero todo cambió el día que conocí al presidente Bukele en el restaurante donde trabajaba. Nunca imaginé que ese encuentro me abriría las puertas a algo tan grande. Todos la miraron con admiración mientras contaba su historia. No era común que alguien pasara de ser camarera a formar parte de un proyecto de esa magnitud, y mucho menos por recomendación directa del presidente. ¡Eso es increíble!, exclamó una de las voluntarias. Definitivamente estabas destinada a estar aquí. Esa tarde, Lucía siguió preparándose para el día siguiente. Revisó mapas, estudió los informes de las comunidades y se aseguró de que todo estuviera en orden. Al caer la noche, se despidió del equipo y regresó a casa, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a su propósito. A la mañana siguiente, la despertó la luz del sol entrando por la ventana. Era el día de su primera visita a campo, y Lucía sentía un cosquilleo en el estómago, mezcla de emoción y nervios. Se vistió con ropa cómoda, preparó su mochila y salió rumbo al punto de encuentro. Al llegar, encontró a Andrea y al resto del equipo esperando junto a una camioneta llena de suministros. ¿Lista para la aventura?, preguntó Andrea con una sonrisa. Lucía respiró hondo y asintió. Más que lista. El camino hacia la comunidad fue largo, pero lleno de paisajes hermosos. Las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aire fresco llenaba sus pulmones de energía. Durante el trayecto, Andrea le explicó algunos detalles adicionales sobre la comunidad que visitarían. Es una comunidad pequeña, pero con muchas necesidades. La mayoría de las familias se dedican a la agricultura, pero últimamente han tenido problemas con las cosechas por las lluvias intensas. Nuestro objetivo hoy es entregar alimentos, evaluar las condiciones de las viviendas y hablar con las familias para identificar sus necesidades más urgentes. Al llegar a la comunidad, Lucía quedó impresionada por la calidez de las personas que los recibieron. A pesar de las dificultades, había una alegría genuina en sus rostros. Los niños corrían por las calles de tierra, riendo y jugando, mientras las mujeres se acercaban para darles la bienvenida. Lucía se unió al equipo en la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad. A medida que avanzaba la mañana, tuvo la oportunidad de hablar con varias familias, escuchando sus historias y tomando nota de sus necesidades. Gracias por estar aquí, le dijo una mujer mayor, tomando sus manos entre las suyas. A veces sentimos que el mundo se ha olvidado de nosotros, pero hoy nos han recordado que no estamos solos. Las palabras de la mujer tocaron el corazón de Lucía. Se dio cuenta de que ese proyecto no era solo una oportunidad para ayudar, era una forma de devolver la esperanza a quienes más la necesitaban. Al final del día, mientras el equipo se preparaba para regresar a la ciudad, Lucía miró una última vez la comunidad, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible por mejorar sus vidas.
En el camino de regreso, Nayib le envió un mensaje. ¿Cómo fue tu primer día en el campo? Lucía sonrió mientras respondía. Increíble, estoy aprendiendo mucho, y estoy más motivada que nunca. Gracias por confiar en mí. Nayib respondió casi de inmediato. Sabía que no me equivocaba contigo. Sigue así, lo mejor está por venir. Lucía guardó el teléfono, sintiéndose más conectada que nunca con esa nueva misión. No sabía exactamente lo que le esperaba en el futuro, pero una cosa era segura. Estaba donde tenía que estar. El amanecer de los días siguientes trajo consigo un torbellino de emociones y experiencias nuevas para Lucía. Cada jornada en el campo era diferente, llena de desafíos y momentos inolvidables que la transformaban poco a poco. Sin embargo, también descubrió que su nuevo papel no estaría exento de obstáculos. Una mañana, mientras organizaban una brigada de salud en una comunidad remota, se encontraron con una situación inesperada. La carretera que llevaba al lugar estaba bloqueada por un derrumbe causado por las lluvias de la noche anterior. Lucía, junto con el equipo, tuvo que tomar una ruta alternativa, lo que significaba caminar varios kilómetros cargando los suministros a pie. No será fácil, pero tenemos que llegar, dijo Rodrigo, tratando de mantener el ánimo del grupo. Lucía miró el camino pedregoso y respiró hondo. No estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Lo lograremos, respondió con determinación. Estas familias nos están esperando. El trayecto fue duro, pero la energía y la solidaridad del grupo lo hicieron más llevadero. A mitad de camino, se encontraron con varios habitantes de la comunidad que, al enterarse de las dificultades, habían salido a su encuentro para ayudarlos a cargar los suministros. No podían faltar hoy, dijo uno de los hombres, con una sonrisa amable. Sabemos cuánto nos apoyan, así que no íbamos a dejarlos solos. Ese gesto conmovió profundamente a Lucía. Ver la unión y el apoyo mutuo en momentos difíciles le recordaba por qué estaba allí. Finalmente, llegaron a la comunidad, cansados pero con el corazón lleno de gratitud. A lo largo del día, trabajaron sin descanso. Los médicos atendieron a decenas de pacientes, mientras Lucía ayudaba a coordinar las consultas y a distribuir medicamentos. Escuchaba atentamente las historias de cada persona, tomando nota de sus necesidades y prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible por encontrar soluciones. Al final de la jornada, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una mujer joven se acercó a Lucía con lágrimas en los ojos. «Gracias por venir», le dijo, abrazándola. «Mi hijo necesitaba este tratamiento desde hace meses. No sé qué habría hecho sin su ayuda». Lucía se quedó sin palabras, abrumada por la emoción. Era en momentos como ese cuando comprendía el verdadero impacto de su trabajo. No solo estaban llevando suministros y atención médica, estaban llevando esperanza a personas que la habían perdido hacía tiempo. De regreso a la ciudad, Lucía no podía dejar de pensar en las familias que había conocido ese día. Quería hacer más, llegar a más personas, cambiar más vidas. Al llegar a casa, abrió su cuaderno y comenzó a escribir una lista de ideas para mejorar la logística del proyecto y hacerlo más eficiente. Al día siguiente, compartió sus propuestas con Andrea y Rodrigo. Ambos quedaron impresionados por su capacidad para identificar problemas y ofrecer soluciones concretas. «Tienes un gran talento para esto», Lucía dijo a Rodrigo. «No solo ves lo que está frente a ti, sino también lo que puede ser». Con el respaldo de sus compañeros, Lucía comenzó a implementar algunos cambios en el proyecto. Mejoraron las rutas de distribución, optimizaron los recursos y establecieron nuevos puntos de contacto en las comunidades más alejadas. En pocas semanas, el impacto fue notable. Más familias estaban recibiendo ayuda y el equipo trabajaba con mayor eficiencia. La noticia del éxito del proyecto no tardó en llegar a los oídos de Nayib Bukele. Una tarde, mientras Lucía revisaba documentos en su escritorio, recibió una llamada inesperada. «Lucía, ¿tienes un momento?», preguntó Nayib, con su voz serena pero firme. «Por supuesto, presidente. ¿Todo bien? He estado siguiendo de cerca lo que has estado haciendo, y no puedo estar más orgulloso. Tu trabajo ha superado todas las expectativas. Quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo para seguir creciendo en este proyecto». Lucía se sintió abrumada por sus palabras. Era un reconocimiento que no esperaba, pero que le daba aún más fuerzas para continuar. «Gracias, presidente. Esto no sería posible sin el equipo y sin la oportunidad que usted me dio». «La oportunidad te la ganaste tú sola», Lucía respondió Nayib. «Solo sigue adelante». La llamada terminó, pero las palabras de Nayib resonaron en su mente durante el resto del día. Sabía que ese era solo el comienzo. Tenía una visión clara de lo que quería lograr, y estaba dispuesta a dar todo de sí para hacerla realidad. Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había pasado de ser una camarera despedida a ser una pieza clave en un proyecto que estaba transformando vidas, pero en el fondo de su corazón, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Lo que no imaginaba era que el mayor desafío estaba a punto de tocar a su puerta. El cielo estaba despejado aquella mañana, pero había una extraña sensación en el aire, como si algo importante estuviera por suceder. Lucía había comenzado su día temprano, revisando informes y planificando las siguientes visitas del proyecto. Todo parecía seguir su curso normal,
hasta que un golpe firme en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, Lucía se encontró con Nayib Bukele en persona, acompañado por su equipo de seguridad. Vestía de manera sencilla, con una chaqueta oscura y una gorra, pero su presencia llenaba todo el espacio. «Presidente, ¿qué hace aquí?», preguntó Lucía, sorprendida y algo nerviosa. Nayib esbozó una sonrisa tranquila. «Necesitaba hablar contigo en persona. ¿Podemos pasar?». Lucía asintió, aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Les invitó a entrar y les ofreció café mientras se acomodaban en la sala. Nayib la observó detenidamente durante unos segundos antes de hablar. «He estado pensando mucho en lo que has logrado, Lucía. Lo que hiciste no fue solo admirable, sino excepcional. Transformaste un proyecto pequeño en una red de apoyo que está cambiando vidas en todo el país». Lucía bajó la mirada, intentando contener la emoción que se acumulaba en su pecho. «Solo hice lo que creí que debía hacer. Estas personas necesitan ayuda, y yo no podía quedarme de brazos cruzados». Nayib asintió, mostrando una expresión de aprobación. «Por eso estoy aquí. Quiero proponerte algo que podría cambiar tu vida de nuevo». Lucía lo miró con curiosidad y algo de nerviosismo. «¿De qué se trata?». «Quiero que lideres un nuevo programa a nivel nacional. Un proyecto mucho más grande, con mayores recursos, para llevar ayuda a todas las comunidades necesitadas del país». Por un momento, el mundo de Lucía pareció detenerse. Ella, liderar un proyecto nacional, era una oportunidad que nunca había imaginado, pero también una gran responsabilidad. «¿Yo? Pero, ¿por qué yo?». «Porque tienes lo que se necesita, Lucía. No solo la capacidad, sino el corazón para hacerlo. Has demostrado que sabes escuchar, entender y actuar. Eso es algo que no se enseña, es parte de quién eres». Las palabras de Nayib calaron hondo en Lucía. Sabía que no sería fácil, que implicaría sacrificios y un compromiso total, pero también sabía que era una oportunidad única para hacer una diferencia aún mayor. «Acepto», dijo finalmente, con una mezcla de emoción y determinación. «Haré todo lo posible para que este proyecto sea un éxito». Nayib sonrió, satisfecho con su respuesta. «No tengo dudas de que lo será». Durante las semanas siguientes, la vida de Lucía cambió de manera vertiginosa. Se reunió con líderes comunitarios, diseñó estrategias y estableció alianzas clave para garantizar el éxito del nuevo programa. Cada día era un nuevo reto, pero también una nueva oportunidad para aprender y crecer. Sin embargo, no todo fue sencillo. A medida que el proyecto ganaba notoriedad, también surgieron críticas y obstáculos inesperados. Hubo momentos en los que Lucía se sintió abrumada, cuestionándose si realmente estaba preparada para esa responsabilidad. En uno de esos días difíciles, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una carta inesperada. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en el sobre. Al abrirla, encontró un mensaje breve pero poderoso. «Nunca olvides por qué comenzaste este camino. Lo que haces importa más de lo que imaginas». Lucía reconoció de inmediato la caligrafía. Era de Nayib. Sus palabras le devolvieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Con el tiempo, el proyecto se consolidó como uno de los más exitosos del país. Miles de familias recibieron ayuda, y muchas comunidades que antes estaban olvidadas comenzaron a prosperar. Lucía se convirtió en una figura clave en el ámbito social, reconocida no solo por su trabajo, sino por su empatía y dedicación. Pero a pesar de todo el éxito, nunca perdió de vista lo más importante: las personas. Cada rostro, cada historia, le recordaba por qué había aceptado ese desafío. Sabía que detrás de cada cifra y cada informe había una vida que podía cambiar, una esperanza que podía renacer. Una tarde, mientras caminaba por una de las comunidades que había ayudado a transformar, un niño pequeño corrió hacia ella y le entregó una flor silvestre. «Gracias por todo, señora Lucía», dijo con una sonrisa inocente. «Mi mamá dice que eres una heroína». Lucía se agachó para abrazarlo, conmovida hasta las lágrimas. «No soy una heroína, solo alguien que quiso ayudar». Pero en el fondo, sabía que esas palabras tenían un significado especial. No era una heroína en el sentido tradicional, pero sí para aquellas personas cuyas vidas había tocado. Y eso era suficiente. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado desde la ventana de su casa, Lucía recordó el día en que todo había comenzado. Su despido había sido el punto de partida de una aventura que cambió su vida para siempre. A veces, las oportunidades más grandes llegan disfrazadas de adversidad, y ella había aprendido a abrazarlas, a confiar en el proceso y a nunca dejar de soñar. Porque al final del día, el verdadero poder no está en las circunstancias, sino en lo que hacemos con ellas. Y Lucía había elegido transformar las suyas en algo extraordinario.